días, directores, profesores, personal administrativo, alumnos y amigos de los diferentes países que conformamos esta maravillosa actividad de Recreo Latinoamérica 2020. De manera muy cordial quiero agradecerles a nombre de nuestra querida Guatemala y de nuestro querido Colegio Centro TT por habernos invitado a formar parte de esta nueva experiencia que no solo nos llena de nuevos conocimientos, sino que también nos une en hermandad con otros países, transmitiéndonos las riquezas educativas, folclóricas, culinarias, artes, gimnasias, entre otras cosas. Me siento muy orgullosa de ser guatemalteca y de que nuestro colegio esté formando parte de esta maravillosa actividad. Por eso deseo agradecerle al Colegio San Pío X de Bogotá, Colombia, por habernos invitado. Muchas gracias. Les mandamos un cordial saludo desde Guatemala, agradeciéndoles de antemano la invitación que nos hicieron a Recreo Latinoamérica 2020. De igual forma los invitamos para que nos visiten en nuestro querido Colegio Centro TT, ya que será un gusto tenerlos con nosotros. Buenos días, mi nombre es Lucía Marroquín Lima. En nombre de todos nosotros queremos agradecer a todos los organizadores de la actividad Recreo Latinoamérica 2020, Colegio San Pío X, por invitarnos a tan grata actividad en donde pudimos aprender, disfrutar, compartir y conocer diferentes culturas latinoamericanas. Y sería un honor para nosotros poder formar parte del próximo año de Recreo Latinoamérica 2021. Asimismo, les hacemos la cordial invitación para que nos puedan visitar en alguna fecha y poder intercambiar cultura y educación. Muchas gracias. Hola amigos del Colegio San Pío X, la gran familia del Colegio Centro TT les da las gracias por habernos dado la oportunidad de participar en las actividades del Recreo Latinoamericano 2020. Recuerden que las puertas de nuestra bella Guatemala están abiertas para ustedes cuando quieran visitarnos. Y es un honor para nosotros poder recibirlos. Bendiciones y éxitos. Buen día a todos. De parte del Colegio Centro TT, quiero agradecer al Colegio San Pío X de Colombia por la invitación al Recreo Latinoamérica 2020. Para todos nosotros ha sido una experiencia muy bonita y especial, donde logramos aprender, compartir y divertirnos juntos. Esperamos tener la oportunidad de realizar nuevas actividades pronto. El Centro TT les agradece. Felicitaciones al Colegio San Pío X por la organización de esta hermosa actividad que nos permite compartir momentos inolvidables, ampliando nuestros conocimientos en diferentes áreas. Gracias por invitarnos a Recreo Latinoamérica 2020. Fue un evento lleno de alegría, diversión y educación. Les deseamos muchos éxitos de parte de Centro TT, Quetzaltenango, Guatemala. Un fuerte abrazo. Hola, soy René Joaquín Coser Estrada. Agradezco al San Pío X. Me divertí muchísimo gracias a ustedes. Gracias Colegio San Pío X por invitarnos a ser parte de Recreo Latinoamérica 2020. Ha sido una gran experiencia que nos ha permitido aprender y compartir momentos inolvidables con todos los participantes. Esperamos que el próximo año podamos repetir la experiencia. Dios los bendiga, reciban un fuerte abrazo de parte de Colegio Centro TT, Quetzaltenango, Guatemala. Un agradecimiento al Colegio San Pío X de Bogotá, Colombia, por este intercambio estudiantil y de cultura Recreo Latinoamérica 2020, el cual invadió cada uno de los corazones de todos los estudiantes de nuestro colegio y nos llenó de emoción y a la vez nos motiva a seguir adelante, a expandir nuestros conocimientos durante esta época tan difícil para todo el mundo y a la vez guardarnos bonitos recuerdos que vivirán en nuestros corazones por siempre. Les deseamos muchísimas bendiciones. Buenas tardes, mi nombre es Abigail Rocío. El día de hoy le quiero agradecer al Colegio San Pío X por invitarnos a esta actividad. Los esperamos en Guatemala. Hola, ¿qué tal a todos? Soy profesora del Centro Privado de Desarrollo Integral TT. Quiero contarles que en Centro TT somos una gran familia, por lo que estamos muy agradecidos con el Colegio San Pío X por habernos hecho parte de este gran proyecto, ya que compartimos muchas experiencias,
aprendimos muchas cosas nuevas, las cuales nosotros vamos a impartir nuevamente con nuestros alumnos. Les mandamos un gran saludo desde Guatemala. Mi nombre es Daniela Sofía Rosales Acevedo y de parte del Colegio Centro TT de Quetzaltenango, Guatemala, queríamos agradecer por habernos invitado a esta actividad tan especial, que gracias al Colegio San Pío X pudimos disfrutar de una semana con actividades e interacciones, que a pesar de las circunstancias actuales debido a la pandemia, la hemos pasado muy bien gracias a Recreo Latinoamérica 2020. Nosotros somos la familia Iztabalán Barrios. Queremos agradecerle al Colegio San Pío X por haber invitado a nuestro Colegio TT al Recreo Latinoamérica 2020. Y a la vez queremos invitarlos a que vengan a visitarnos a Guatemala y conozcan lo hermoso que es nuestro colegio y nuestro país. Le damos las gracias al Colegio San Pío X por tomar en cuenta a nuestra bella Guatemala y a nuestro querido Colegio Centro TT por tan linda actividad que fue Recreo Latinoamérica 2020. Les hacemos la cordial invitación para que puedan visitar nuestro hermoso país, Guatemala, que nos espera con los brazos abiertos. Gracias. Hola, mi nombre es Anthony González. En nombre de mi colegio y de mi grado, sexto primaria, quiero agradecer al Colegio San Pío X por la invitación que se nos hizo para participar en las actividades que se realizaron en la semana de recreo. Nos divertimos y aprendimos. Reiterando mis agradecimientos, un abrazo. Como profesora del Centro Privado de Desarrollo Integral TT, Guatemala, estamos muy agradecidos con el Colegio San Pío X en Colombia por permitirnos participar en este recreo latinoamericano. Gracias por ese esfuerzo que se vio reflejado en cada una de las actividades que ustedes prepararon. Que Dios los bendiga y esperamos compartir con ustedes en una próxima de forma presencial aquí en nuestra querida Guatemala. Hola, soy Luis Carlos y yo José Carlos. Gracias por invitarnos a Recreo Latinoamérica 2020. Esta semana nos la hemos pasado muy divertida y nuestro colegio los espera con los brazos abiertos. Aunque las fronteras nos separen, pero la tecnología nos une. Gracias por este medio de la tecnología podemos aprender de nuevas culturas y Guatemala los espera con los brazos abiertos. Muchísimas gracias Colegio San Pío X por habernos invitado a este intercambio cultural tan importante para nosotros como colegio. Esperamos que el próximo año nos podamos ver presencialmente y un abrazo fraternal desde Guatemala hasta Colombia. Nos vemos pronto. Los saluda Julieta María Ventura Afre. Mi nombre es Naomi Gabriela. Muchísimas gracias Colegio San Pío X por esta actividad tan preciosa. Me divertí muchísimo. Los esperamos en Guatemala. El Centro TT agradece con todo su corazón el que nos hayan permitido llegar hasta ustedes por medio de la bendita tecnología. Hemos aprendido mucho de ustedes también y Guatemala los espera con los brazos abiertos. Gracias Colegio San Pío X por estas actividades tan bonitas que nos brindaron, muy educativas, tanto para nuestros alumnos como para nosotros como profesores. Esperamos verlos pronto. Gracias. Hola Colegio San Pío X, les saluda Teacher Cindy Estrada. Les quiero agradecer por esta linda actividad de Recreo Latinoamérica Remoto 2020 y poder en alguna oportunidad ir a visitarlos, compartir personalmente esta experiencia y también poderlos recibir aquí en Guatemala para poder mostrarles lo lindo que es nuestro país. Así que bendiciones y muchas gracias por todo. Yo soy Adriana Aquino Santiago de Martínez y vengo a agradecerles al Colegio San Pío X por la oportunidad que nos dio de poder participar y convivir esta semana. La verdad los felicito y esperamos recibirlos acá, como nosotros también un día pues poder llegar con ustedes y convivir. Gracias por esa oportunidad, son experiencias de la vida que inolvidables tanto para nosotros como para nuestros niños, así que muy agradecida por todo y felicitaciones por este evento tan bonito que hicieron. Muchas gracias Colegio San Pío por habernos abierto las puertas de su colegio, pero sobre todo de su corazón.
Queremos contarles que estamos ansiosos y muy emocionados porque llegue el 2021 para poder abrazarnos y seguir compartiendo estas experiencias que nos han llenado el corazón. De nuestra familia a la suya, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Colegio San Pío X, por darnos esta gran oportunidad de participar en este evento tan lindo. Bendiciones para todos.